vamos a trasladarnos hasta Caracas, Venezuela. Allí gentilmente atiende la comunicación Martín Lobatón Montoya. Él es periodista, es peruano, director del noticiero Despelote Noticias de Radio 101.1 la FM en Caracas, Venezuela. Qué gusto saludarte, Martín. Buen día. José, ¿cómo estás? Un placer, gusto de escucharte. Un abrazo muy fraterno para todo el equipo de RCR. Aquí estamos a disposición un poco para hablar, como tú señalas, que el próximo domingo, 28 de julio, es prácticamente ya, estamos a 4 días de las elecciones presidenciales. Hoy es feriado en Venezuela, pero están en pleno proceso electoral. ¿Cómo está desarrollándose el proceso electoral, ¿no? A poco menos de 4 días? Mira, estas son unas elecciones verdaderamente atípicas, ¿no? Primero que lo que es la campaña electoral oficial se inició el 5 de julio y termina mañana jueves. Muy corta la campaña, aunque desde cuando se presentaron las candidaturas, prácticamente están encampañados, como se dice aquí, los candidatos. Aquí son 10 candidatos, uno oficialista, que es el presidente Nicolás Maduro, que va para la reelección, y 9 candidatos de oposición. Entonces, el ambiente, de verdad, desde mi punto de vista, como lo observo y lo analizo, lo evalúo, ha sido una campaña sin presencia de planes o propuestas de gobierno, ¿no? Se ha mantenido la controversia, se ha mantenido la polarización entre dos extremos, extremo gobierno y extremo el otro extremo, la oposición radical, ¿no? La que de hace 25 años viene haciendo protagonismo político con el gobierno. Y la gente pide un cambio, la gente exige un cambio. Pero el cambio no solo es quítate tú para ponerme yo o salir de Maduro. La gente exige un cambio, pero un cambio de actitud, un cambio donde la dirigencia política haga propuestas a las necesidades y a las vicisitudes por las cuales atraviesa el pueblo venezolano. Y eso no se ha visto en la campaña. Son muy pocos los candidatos que han presentado propuestas y programas. Lo malo que esos candidatos, como el caso, por ejemplo, del doctor Claudio Fermín, el profesor Claudio Fermín, él sí presentó recientemente un libro en las cuales visualiza su trayectoria política, su experiencia, como también su propuesta de gobierno de llegar a la presidencia de la República. Pero muy pocos candidatos han hecho eso. Anteriormente se hacían debates, las universidades promovían los debates de los candidatos. Eso también se obvió en esta oportunidad. Y sobre todo, las redes han jugado un papel muy importante en esta campaña electoral. Hay una, ¿cómo te digo? El discurso electoral de los dos polos que supuestamente encabezan las encuestas, que es una campaña mediática, la propuesta de uno es no volverán y la otra propuesta es te vas y cobramos y ganamos. Esa es la propuesta que tienen, pero no hay una propuesta que diga cómo vamos a salir de la crisis eléctrica, cómo vamos a salir de la crisis, por ejemplo, de los servicios públicos, como es el caso del agua, el caso de los hospitales abandonados, las escuelas también abandonadas, o sea, el salario mínimo está prácticamente en $, cómo resolvemos ese tipo de problemas. Entonces, la gente quiere escuchar eso. Entonces, ninguno de esos candidatos que polarizan el país, las elecciones, que supuestamente son cualquiera de los dos gana, ha hecho ningún tipo de respuesta en base a lo que necesita escuchar el elector venezolano. Ahora, Martín, ¿cómo ha recibido la población en Venezuela la advertencia de hace unos días de Nicolás Maduro, ¿no? Cuando él indicaba que se podría registrar un baño de sangre si triunfa la oposición política, liderada por Edmundo González? ¿Cómo ha recibido la opinión pública? Porque lo que dice Maduro es bastante, directo. Dice: el destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. ¿Cómo ha recibido la opinión pública en Venezuela esta advertencia de Maduro? La opinión pública ha criticado mucho esa postura, ¿no? Del presidente Nicolás Maduro, recientemente lo acaba de plantear, pero eso forma casualmente parte de una campaña en la cual se ha caracterizado por ser de confrontación, de pugna,
de improperios, de descalificaciones. Por ejemplo, te digo, en el otro sector, que es el otro extremo, el extremo opositor, el extremo más radical de la oposición, de la derecha más radical, también cae en lo mismo. O sea, ¿en qué sentido te digo? Por ejemplo, si no gana el mundo, es fraude. Y ya están invitando a la gente a salir a la calle, a defender el voto. O sea, eso significa que también están jugando a la confrontación el día 28. Y eso genera preocupación. El gobierno como respuesta también le da la misma tónica, por eso te estoy diciendo, de que es una elección atípica donde el que grita más o el que ofende más, el que amenaza más, ese es el candidato. La gente, y eso creo que ocurre no solo en Venezuela, en Latinoamérica, los candidatos mediáticos, los candidatos sin propuestas, la gente se deja llevar simplemente porque el candidato o la candidata es bonita, porque me cayó bien, porque dijo tal cosa que me gustó, porque le gritó al otro, porque casi lo agregué, ¿me entiendes? Y esa situación casualmente el elector ha ido observando. Es tanto que la juventud venezolana no le interesa la vida política en el país, no está conteste con el proceso electoral. Tú le preguntas a un muchacho y te dice, no, yo no voy a votar. Mira, ¿por qué no quieres pertenecer a un partido político? Vamos a activarnos. No creo en los partidos políticos, no creo en la dirigencia política. Y la gran cantidad de lo que significa la masa migratoria venezolana son jóvenes. ¿Jóvenes por qué? Porque en estos 25 años, 3 generaciones, nada más conocieron de Chávez para acá. Entonces, ¿y qué han visto de Chávez para acá? Confrontación, peleas, discusiones, golpe de Estado, injerencia, itinerato con un gobierno de fantasía que formó también la oposición, bloqueos, sanciones, y no tiene oportunidad. Un muchacho estudia en la universidad y abandona porque después se preguntan, bueno, yo voy a salir profesional para ganar cuánto, sueldo mínimo. Tengo oportunidades de trabajo, tengo oportunidades de progreso, de crecer. Y la gente quiere escuchar casualmente de los candidatos qué propuestas hay para motivar a los muchachos a no irse a Venezuela, quedarse en Venezuela y trazarse y creer en un objetivo y en un progreso que les pueda a ellos, como era antes, comprar su carro, comprar su apartamento, vivir tranquilamente, no vivir arrimados, porque la gran mayoría de muchachos se casan y viven arrimados aquí en Venezuela. Martín, de acuerdo a la legislación venezolana no se pueden difundir encuestas, pero de una u otra manera estas encuestas que se están elaborando están llegando a otros países a través de internet, a través de las redes sociales, ¿no? Y ubican al candidato de la oposición, me estoy refiriendo a Edmundo González, con una diferencia bastante amplia. ¿Cómo tú observas esto? ¿Cómo responde la calle frente a este tema? ¿Cuál es la realidad? Por un lado, las encuestas de 3, 4, he tenido oportunidad de ver, reflejan esta tendencia en favor de Edmundo González, el candidato opositor. Maduro dice que eso no es cierto. Incluso ayer escuchaba con mucha atención al jefe de campaña de Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, indicar que ellos no van a respetar solamente el boletín del Consejo Nacional Electoral y que para ellos eso es la última palabra. Entonces, ¿cómo se está manejando este tema con esta polarización de la que tú me mencionas? Mira, José, la verdad encuesta es el resultado, ¿no? El resultado del próximo 28 en hora de la noche, cuando el Consejo Nacional Electoral dé los resultados definitivos, esa es la verdadera encuesta, esa es la verdadera voluntad de la gente que con el voto se expresó. Yo te digo una cosa, lo que pasa es que las empresas han ido perdiendo credibilidad, porque hay encuestas que dan ganador a Maduro, hay encuestas que dan ganador al mundo, cada quien maneja su encuesta, y encuestas, bueno, supuestamente reconocidas, con trayectoria, pero que difieren, y difieren por un porcentaje corto. Por ejemplo, uno le dan a Maduro 56%, otra encuesta le dan a Maduro el 24%, como perdedor. Entonces, ¿cómo crear la encuesta si la empresa encuestadora pasaron a formar parte de la campaña electoral? La gente le pidió credibilidad. Como la gente, por ejemplo, las manifestaciones de calle, el trabajo de la campaña, el trabajo de calle que hacen, las concentraciones. Tú ves en las redes sociales y ves que las imágenes son trucadas, tanto de uno como del otro. ¿Me entiendes? Pero eso se vende
por las redes. Entonces la gente cree que masivamente fueron las concentraciones de uno o del otro candidato. Pero cuando tú ves que la gente comienza a enviar los verdaderos imágenes, ves que hay poca gente en la concentración. Por eso hay que esperar el 28-29. El llamado es, que inclusive yo en mi programa de radio lo vengo diciendo desde un mes, a respetar la decisión del Consejo Nacional Electoral. No podemos, o sea, yo no entiendo cómo se puede cantar fraude si tú dices que tiene el 80% de aceptación, si tienes la mayoría de la votación, que ya ganaste a Maduro. Ese triunfalismo, el triunfalismo le hace mucho daño. Y ese llamado, por decirte, a cuidar los votos, salir a la calle en horas de la noche, se puede prestar para muchas cosas. Ya Venezuela está cansada de la confrontación. Venezuela está cansada de la violencia. Martín, y Maduro, como tú conoces muy de cerca lo que ocurre en Venezuela, ¿está dispuesto a respetar los resultados de las elecciones? ¿O como informan sector de la prensa, sobre todo en redes sociales, que Maduro no respetaría estos resultados, que incluso se ve la posibilidad de aplazar el proceso? ¿Cómo estás viendo tú este tema? Bueno, eso de aplazar son rumores. Son rumores que no se han concretado. Por ejemplo, decían, algunos de los rumores eran que le iban a quitar la tarjeta a Edmundo y que esa oposición se iba a quedar sin candidato. Otro rumor era de que la confrontación con Guyana era simplemente para hacer un conflicto bélico y suspender las elecciones. O sea, esta ha sido una campaña de rumores, de versiones mediáticas, de tratar de alguna u otra manera de ir jalando cada quien adeptos a las aspiraciones que puedan tener tanto el mundo como también Nicolás Maduro, como que va para la reelección. Entonces, en el marco de lo que tú me estás planteando, José, y hay que estar aquí para ver las cosas, porque yo sé que de repente salen informaciones fuera de Venezuela, a veces un poco tergiversadas. Acuérdate que los medios de comunicación es una familia, los medios impresos son una sola familia. Los dueños se reúnen a través de un bloque de prensa, y ellos forman parte, y disculpa que lo diga, ¿no? Forman parte de un sector económico del país. Y esos sectores económicos del país tienen intereses y tienen su candidato. Yo recuerdo, yo estoy defendiendo a Maduro, no estoy defendiendo a Chávez, pero yo recuerdo cuando Chávez llegó al poder, en el año 99, del 2000, él dijo bien claro, dijo, aquí más nadie nunca me va a decir quién es gobernador, quién es diputado, quién es ministro de Economía, quién es el presidente del petróleo de Venezuela. Eso quiere decir entonces que en ese tiempo, de la mal llamada Cuarta República, los grupos de poder económico que penetraron los partidos políticos, por eso se dejaron de formar dirigentes políticos y fracasaron los partidos políticos tradicionales, es porque había el interés económico por encima del criterio ideológico y doctrinario de la organización política. Aquí no puede haber socialdemocracia, aquí no se puede haber socialdemócrata o demócrata cristiano. O sea, lo que es doctrina y ideología aquí se olvidó. Aquí simplemente son partidos políticos de un color político, donde tú de repente perteneces a un partido con una justicia y mañana apareces tú en Voluntad Popular, o apareces pasado mañana en el partido COPEI, o pasado mañana perteneces a Acción Democrática. Y esa es la verdad. Entonces la gente ha ido perdiendo la credibilidad en esa dirigencia política. La gente no, o sea, en lo que observo, porque yo pateo las calles, visito las comunidades, la gente lo que quiere es un cambio, pero no solo un cambio desde el punto de vista de sacar a Maduro, sino un cambio de actitud y de conducta de dirigencia política. Que el dirigente político vuelva a tener sensibilidad social, que no sea simplemente un discurso de lo que tengo diciendo desde un comienzo, de llamar a la violencia, a la manifestación, por las redes desacreditar al adversario. Aquí el adversario es un enemigo, lo ven como un enemigo, y en política tú sabes que simplemente son adversarios, pero adversarios coyunturales, no son enemigos. Pero aquí esas dos versiones extremas, tanto gobierno como también oposición extrema, durante 25 años han desgastado al pueblo venezolano, le han generado desesperanza, y es por eso que ambos son culpables de la migración de los venezolanos que se encuentran en todas partes del mundo, sobre todo en los países de Latinoamérica. Ahora, el otro tema, Martín, en Venezuela ya la población se ha cansado de Maduro, mirándolo objetivamente. Objetivamente, claro.
Todo gobierno de 25 años, un gobierno se desgasta. Y tú lo sabes, 25 años gobernando un país, el mismo partido político, se desgasta, pues. Entonces, la gente quiere, por eso digo, la gente quiere un cambio. Hay 9 candidatos de la oposición, pero nunca la oposición extrema llamó a los demás candidatos a reunirse para conformar, tener un candidato unitario. Más bien lo que hicieron fue, a través de María Corina, acrecentar la división dentro de la oposición. Los que hoy polarizan con Maduro, que han polarizado durante los 25 años, fueron los que llamaban la atención en el año 2018 y que le dio oportunidad y le abrió las puertas a Maduro para gobernar en el segundo periodo. Este segundo que se le termina a Maduro fue por culpa de la abstención. En ese tiempo Maduro, ¿sabe cuánto tenía? El 75% de rechazo. Y esa oposición no participó. Llamó a no votar. Y Maduro ganó con la prevención del 30% de los electores. Entonces, ellos cometieron errores. Han cometido muchos errores. Otro de los errores, y que la gente también cuestiona y critica, son las sanciones y el bloqueo económico contra Venezuela. Pero es que las sanciones y el bloqueo también, puede haber sanciones individuales a un ministro, a un dirigente del PSUV, a Diosdado Cabello, a Maduro, a Cilia, pero sanciones y bloqueo a las instituciones bandera del Estado como es PDVSA, donde Venezuela sigue siendo un país rentista, que depende del petróleo, donde no puede vender petróleo, no puede vender gas. Entonces, ¿a quién afecta eso? ¿Le afecta a Maduro? ¿Le afecta al Estado? ¿A quién afecta? Martín. Al llano, al pata del suelo, al pueblo. Martín, ¿Maduro respetaría los resultados si es que Edmundo González sale ganador el día domingo? Claro, tiene que respetarla. Más aún, si ese Consejo Nacional Electoral, de las cuales se dice que es un Consejo Nacional Electoral hecho a la medida del gobierno nacional, tiene que respetarlo como ha respetado cuando ha perdido elecciones, como por ejemplo en el 2015 perdieron las elecciones a la Asamblea Nacional. La oposición sacó mayoría, pero mayoría absoluta. ¿Y qué hicieron en esa Asamblea Nacional cuando sacaron mayoría? Ahí la gente votó, ¿sabes qué, José? Un poco para ilustrar a los amigos que nos escuchan a través de RCR. La gente votó por la tarjeta de la manito. Yo voté por la tarjeta de la manito. La tarjeta de la manito era la tarjeta de la unidad. Ahí nadie votó por ninguna tarjeta de partido político. Entonces, cuando ellos llegaron a la asamblea y vieron que ganaron por mayoría, porque yo pienso que ellos no creían que iban a ganar así tan ajustadamente al gobierno. Y el gobierno aceptó esa derrota. El segundo poder más importante del Estado, como es el poder legislativo. Entonces, cuando ellos llegan a la asamblea, comienzan a decir, ¿cuántos diputados tiene Acción Democrática? 25. ¿Cuántos tiene Pro Justicia? 20. ¿Cuántos tiene Unidad Popular? 30. Ah, bueno, nosotros somos mayoría. ¿Y tú no tienes? Yo tengo uno, yo tengo dos, pero ya va, es que yo no voté por voluntad, no voté por Acción Democrática, no voté por Pro Justicia, yo voté por la unidad. Y casualmente dividieron a los que fueron ellos dentro de la Asamblea Nacional. El otro tema, Martín, en varias oportunidades he conversado contigo acerca de la diáspora que ha sufrido Venezuela. En nuestro país, en el Perú, hay alrededor de 1,5 millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales solamente van a votar el día domingo no más de 600 personas. ¿Por qué no votan los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el exterior? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el impedimento? Mira, la gran mayoría que viajó de la diáspora venezolana viajó ilegalmente. Y esas normas también ocurren en Perú. Por ejemplo, si yo vengo ilegal aquí a Venezuela y no estoy inscrito en el consulado, yo no puedo votar. Porque mi nombre aparece que yo voto en Barranco, en el colegio José María de Buren. ¿Me entiendes? Entonces ¿cómo tú le puedes dar oportunidad del voto a esa gente que se fue ilegalmente, que esté indocumentada, a votar si no está registrada ante el consulado? El consulado es el que te permite a ti, y el consulado es el que envía la carta de residencia en la cual se le otorga al conciudadano a votar en el país donde se encuentra, si está regularizado. Pero si no está regularizado, ni siquiera en tu consulado no puedes votar. ¿Me entendiste? Es como que zona fronteriza, pues, zona fronteriza. Con Arica. Yo me fui a Chile
vivo en Arica. Entonces, pero yo no estoy registrado y quiero votar. De repente agarro y me conceden de repente voto en Arica, y después yo veo eso que a Tacna a votar otra vez a Tacna, por decirte, ¿no? No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, No, pero acá hemos conversado nosotros con varios representantes de organizaciones de venezolanos en nuestro país y nos explican que eso es un hecho cuestionable, ¿no? Porque mucha gente ha querido incluso regularizar su situación, pero no le permite el gobierno de Venezuela. bueno, la información que tengo yo no es que no me permita, sino que elevaron los costos de los trámites. Claro, y eso... Tienes que tener tu cédula, tienes que tener tu pasaporte, y sin cédula no puedes votar. Es como allá, pues, si tú no tienes tu DNI no puedes votar. Y no sé si allá en Perú hasta ahora si está vencido no se vota, ¿no? Tiene que estar actualizado. ¿El DNI? No. Claro, pero acá lo que ocurre es que acá la gente tiene posibilidades de hacer su renovación, su cambio, ¿no? Eso no sé si eso ocurre en Venezuela. Claro, se realizan aquí jornadas, se apertura el registro electoral permanente, bueno, siempre está abierto el registro electoral permanente, pues le dicen permanente, pero se hacen jornadas especiales cuando hay eventos electorales de esta naturaleza, sobre todo las presidenciales, que estamos hablando de elegir a la máxima magistratura de un país, se hacen jornadas especiales, pero lo que pasa, como te digo, hay mucha gente que se fue, y yo te pregunto allá, ¿cuántos verdaderamente están registrados en el consulado de Venezuela? O sea, ¿cuántos venezolanos legalmente están registrados en el consulado de Venezuela? Y esos cuántos pueden votar. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No puede ser que todos los que se fueron, y que se fueron indocumentados incluso, pretendan votar si está registrado en el consulado. Ahora, tienes que cumplir la norma de estar registrado en el consulado. El otro tema, se habla de la presencia de observadores internacionales. ¿Están llegando observadores que van a verificar la marcha del proceso? Bien, llegaron hace como un mes algunos observadores, si no me equivoco, eran de Europa, para chequear cómo iba, si se estaba cumpliendo con los lapsos que están establecidos en el cronograma electoral, pero tenemos entendido que la presidencia del Consejo Nacional lanzó o extendió invitaciones a varias instituciones y países para que vengan como observadores internacionales. Algunos se han negado, aún se desconoce si la Unión Europea va a participar o no. Primero había dicho que no iba a participar y ahora parece que quiere participar. Entonces parece que el gobierno ahora, el CNE, ha dicho, pero si tú no querías venir, ¿para qué vas a venir a observar? O sea, hay un impasse siempre, aparte de uno de los que aplican las sanciones contra Venezuela, casualmente es la Unión Europea. Igual, se espera la presencia de la gente de la OEA, se espera la presencia de la ONU, se espera la presencia de la Fundación Carter y de países de aquí, países vecinos, que siempre han acudido. Caso desconocemos si la gente de Brasil va a acudir, porque ya Lula se había manifestado en un comienzo, hace como 2 o 3 meses atrás, que no iba a invitar a observadores, pero parece que está cambiando de opinión, y igualmente lo está haciendo el presidente colombiano Petro. Y esperemos, porque la presencia de observadores internacionales le va a dar casualmente ese toque de veracidad y ese toque para poder evitar que cualquiera de las tendencias políticas del país, sea quien sea, oficialista o sea opositor, intente de alguna u otra manera denunciar cualquier tipo de irregularidad electoral. O sea, los que van a dar actualmente la verificación del resultado electoral en la misma sala situacional del Consejo Nacional Electoral son los observadores internacionales, además de todos los que van a recorrer durante todo el país y que están ubicados pues, en todos los centros electorales que puedan cubrir. Ahora, el otro tema, tú mencionabas al inicio de esta conversación, Martín, que se ha llegado a un nivel de polarización sin igual en la vida política, en la historia de Venezuela, ¿no? Ayer escuchaba a Maduro, él ha calificado a la prensa extranjera como sicarios de la información. Digo esto ¿por qué? Porque, como tú bien lo señalas, la información viene sesgada de ambos lados, pero la prensa extranjera, ¿cuál sería el interés de la prensa extranjera de atentar contra Maduro? Y él dice que no, que lo que hace la prensa extranjera afincada en Venezuela en estos momentos es que son sicarios de la información, que tergiversan todo, que no es real. ¿Qué interés podría tener la prensa extranjera para
desvirtuar los hechos? Mira, la prensa, como se dice, la prensa tiene intereses. Un medio de comunicación es una empresa. Y los dueños de los medios de comunicación piensan como empresarios. Aquí se habla mucho de libertad de prensa, pero lo que existe es libertad de empresa. Y tú lo sabes. Tú sabes, pues, tú eres formado académicamente también, que lo que te enseñan en la aula universitaria, cuando sales tú a trabajar como periodista en cualquier medio, te vas a encontrar con una pared que se llama línea editorial por los intereses que tiene el dueño del medio. ¿Me entiendes? Y no solo políticos, sino son intereses económicos. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, la prensa internacional, bueno, CNE siempre ha sido, el caso citar, pues, el CNN siempre ha sido un medio adverso al gobierno de cuando Chávez estaba en el poder. Y si tú revisas las redes sociales a las que yo pienso que a las que se refiere Maduro, es a los periodistas influencers que trabajan en algunos medios, en Miami, sobre todo algunos medios de comunicación en Miami, que lo que están haciendo prácticamente es apología a la campaña de Edmundo González a favor de María Corina, que hay que decirte, por cierto, ya que no me lo mencionaste, María Corina no es la candidata es el señor Edmundo González. Claro. Pero quien hace el trabajo político electoral es María Corina, no lo hace el candidato. ¿Aló? Claro, pero también, o sea, María Corina fue impedida de ser candidata, también que hay que precisar eso, ¿no? No, claro, ella fue inhabilitada. Es más, claro, varios sectores de la oposición venezolana rechazó la inhabilitación, pero es que, mira, en política, disculpa que te lo diga, si tú sabes que el gobierno te inhabilitó y que no puedes participar, dale el paso a otro dirigente político de la oposición. O sea, no caigas en el juego del gobierno, porque el gobierno te va a poner obstáculos para impedir que perder las elecciones. Entonces, siguen con el juego. Quien marca la pauta política es el gobierno. Y ellos caen en el juego del gobierno. Martín, pero... Entonces, María Corina está inhabilitada de 15 años. Ella no puede cubrir ningún cargo público ni de elección popular. Pero ahora, dentro de la campaña... ¿Le dejan actuar activamente a Edmundo González, a María Corina en las campañas, o le pone obstáculo Maduro? Claro. Bueno, es que ella es libre, ha hecho su vida política, pero no puede ocupar ningún cargo de elección popular ni ningún cargo público. A eso me refiero. Y es mentira de que si Mundo gana va a ser la vicepresidenta. No puede ocupar un cargo público durante 15 años, y ahí está la sanción administrativa que dio la Contraloría General de la República, aprobada inclusive por el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional. Bien, Martín, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido este análisis de lo que va a ocurrir o podría ocurrir este domingo en Venezuela, elecciones presidenciales. Naturalmente se centra la atención no solamente de los venezolanos, sino la atención mundial por lo que puede ocurrir el próximo domingo. Vamos a estar contactados permanentemente, Martín. Y yo te sí. José, sí. No sé si me permite un minuto. Sí, cómo no. Un poco para ilustrar a los amigos oyentes de RCR. Mira, los que ahora se llaman Plataforma Unidad Democrática, no hace mucho se llamaba Mesa de la Unidad Democrática. A inicio de los años 2000 se llamaba Coordinadora Democrática. Esa Coordinadora Democrática, que son los mismos dirigentes de ahorita, que están con el mundo y con María Corina, esos mismos dirigentes de oposición, cuando se aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se fueron a relegitimar todos los poderes, del presidente hasta el último concejal. Habían 3 candidatos presidenciales en el año 2000. Hugo Chávez Frías, Arias Cárdenas y Claudio Fermín. De los 3 candidatos, los 2 eran golpistas y militaristas. Juntos, los golpistas, Arias Cárdenas y Hugo Chávez. El único civil, el único demócrata era Claudio Fermín, el profesor Claudio Fermín. ¿Y tú sabes a quién apoyó la Coordinadora Democrática? A uno de los golpistas, Arias Cárdenas. Después de 6 meses, Arias Cárdenas vuelve con Chávez y lo nombra gobernador del estado Zulia. Vos entiendo, esta dirigencia política no ha madurado, no ha aprendido
de las malas rutas por las cuales ha ido conduciendo al electorado venezolano, y errores tras errores, la gente va perdiendo la esperanza. Entonces, pero una dictadura también de 25 años tampoco, ¿no? ¿cómo? Pero un gobierno de 25 años como el de Maduro, con todos los problemas que tiene, me entiendo que la población venezolana debe estar cansada. Claro, todo el mundo está cansado. Si tú le preguntas a un 80, casi el 90%, quiere salir del gobierno. Pero después tú le preguntas por los candidatos y la gente baja el porcentaje en cuanto a aprobación de ciertos candidatos. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de esa diatriba, de esa confrontación de todos los días. Al final, el que paga los platos rotos, como decimos nosotros, es el pueblo de a pie. Muy bien. El de 15 y 1. Muy bien, Martín. Yo te agradezco. Vamos a estar comunicados en cualquier momento directamente desde Caracas, Venezuela. Un abrazo, como siempre.